Estamos en la sesión número 12, Romanos 5, del 12 al 21. Esta sección, en la Reina Valera 1960 y en algunas otras, empieza con por tanto, pero en el original griego esto no existe. Y muchas versiones perfectamente lo han quitado porque al decir por tanto parece como que es una conclusión. Lo que va a decir ahora es una conclusión con lo que ha dicho anteriormente y por lo que es el texto es un tema totalmente nuevo que no tiene nada que ver con el anterior. Bueno, todo tiene que ver con el Evangelio, pero no tiene ese enlace de por tanto. Por eso muchas Biblias quitan el por tanto y empiezan diciendo de la manera en que el pecado entró en el mundo por un hombre, no mete el por tanto. Porque claro, a nivel lingüístico es muy importante todos estas empalmes y estas cosas porque hacen un contexto. Ah, por tanto, ¿qué? ¿De qué está este por tanto de qué viene? Y ahí puede uno confundir. Entonces, bueno, está y a nosotros que somos un poco incultos en esto del lenguaje no nos molesta, pero a los cultos, si se pueden examinar, efectivamente en el original el por tanto este no existe, entonces podríamos perfectamente empezar de la manera en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en quien pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. Eh, Pablo está, digo, tomando un nuevo tema y el nuevo tema tiene que ver con el pecado. Ha estado hablando de la justificación, cómo justifica a Dios, que es justificado por gracia, ha tocado, que no es por ser judío, que no es por cumplir la ley, que nadie puede cumplir la ley. Ha estado hablando de esto. Ahora va directamente al tema del pecado, ¿no? El pecado. Hay una gran confusión en el pecado, tanto en los judíos como en los gentiles, y Pablo quiere aclarar este asunto. Entonces, lo que primero indica el fundamento del pecado. El pecado entra en el mundo primero por voluntad humana. No entra porque Dios quiere que entre el pecado. Entra por voluntad humana. Dice, de tal manera que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, cuando leemos esto rápidamente se nos viene a la cabeza un de uno, cuando en realidad lo que está refiriéndose es a la raíz de la humanidad. El pecado entró en el mundo no por Dios, sino por el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto? Vamos a ver todo el texto porque es muy importante entender de que no soy pecador porque ha pecado Adán, sino que yo soy Adán en sí. Si vemos la raíz hebrea de Adán, que es tierra rojiza, es como la naturaleza de Adán, tierra rojiza tiene el nombre, ¿no? Eh, en los primeros capítulos de Génesis hay una confusión y no se puede saber qué sucede entre hombre y mujer, porque hay veces hasta que dice, y creó Dios a Adán, varón y hembra lo creó. Entonces, esa palabra Adán, que para nosotros es el nombre de supuestamente el primer hombre, en realidad no está hablando de eso. Está hablando del ser humano. Entonces tú cuando oigas a Adán, no te imagines a uno con un taparrabos. Tú está hablando del hombre. Prueba tienes que cuando Caín se marchó encontró más hombres y mujeres por otro lado. O sea que Dios no crea uno solo. Eso es algo que, ay, nosotros no tenemos por qué entender cómo lo hizo Dios, ¿verdad? Pero Dios nos está mostrando la naturaleza del hombre, de la creación del hombre, pero no tiene por qué ser uno y llamarse Adán y ella Eva. ¿Me entiendes? Esto es, por eso dice muchos que es un cuento de niños. Si es un cuentito de niño, hasta que espiritualmente tú entiendes que está hablando de ti, está hablando de la creación del ser humano. ¿Ok? Entonces, no le crea. Ahora, Dios le crea perfecto. Vemos que hasta Génesis 3 camina con Dios, se relaciona con Dios. Y Dios le dice, no se te ocurra, no se te ocurra.
porque en cuanto comas de ese arbolito, mueres. Aquí claramente hay una desobediencia. Es una advertencia, pero es una desobediencia. ¿Por qué es una desobediencia? Porque si Adán o Eva, en este caso vamos a ponerlo juntos, el ser humano, creyera en Dios, no lo tomaría. O sea, yo te digo ahora, oye, si te tomas este zumo, te vas a morir. Es absurdo que tú te lo tomes. Si tú te lo tomas es porque no crees. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿La desobediencia o la incredulidad? Ahí hay una discusión gigantesca teóricamente, ¿no? Bueno, no importa. La idea es que murió. ¿Por qué? Porque la transgresión, sea por desobediencia, sea por incredulidad, sea por orgullo, sea la trae muerte. ¿Ok? Entonces es lo que está diciendo esto. El pecado entra en el mundo por voluntad humana, no por voluntad de Dios. La doctrina del pecado original de Adán y Eva, ha traído muchas confusiones. Algunos dicen, fíjate, por culpa de Adán yo nazco pecador. Por culpa de lo que otro hizo, yo voy a morir. ¿Qué culpa tengo yo de qué? ¿Me entiendes? Entonces trae esto del pecado. Hay algunos, fíjate, que llevan y traen esta doctrina. No, no. Cristo vino a morir por el pecado original, no por el pecado que yo hago. Hasta distinguen. Yo he oído eso, ¿eh? No, no, mira, tú tienes que no pecar, porque si tú pecas, tú vas a pagar tu pecado. Cristo solo pagó el pecado original, donde en ningún lado lo pone. ¿Ok? Por eso digo que lo del pecado original, que pecado Adán y todo esto ha traído una confusión que parece como que nos justifica, primero, yo soy pecador porque pegó él. Segundo, ay, mi naturaleza es así porque él cometió. Claro, nos ponemos a pensar que si hubiéramos estado nosotros allí, seguro que nos hubiera pasado a Adán. Ahora levantamos nuestra cabeza al pensamiento de Dios. Es que Dios no sabía que iba a pasar eso. Dios estaba haciendo un experimento con Adán y Eva, con el hombre, a ver si es capaz de obedecerme. Entonces, ¿dónde está la omnisciencia? ¿Dónde está el... Dios lo sabía. ¿Y por qué sabía eso? Lo sabía porque Él nos ha creado y sabe nuestra debilidad y hay un plan definido. Él no creó el mundo para que Adán fuera obediente y no pecara. Él creó el mundo para desarrollar, y lo vamos a ver y lo vemos en Efesios, su amor con nosotros. ¿Cómo demuestra su amor por nosotros si no da su vida para rescatar lo que es nuestra naturaleza? Porque, claro, Él podía habernos creado como Dios y en realidad nos crea a imagen y semejanza de Dios, pero no nos puede crear Dios porque no somos eternos. Dios solo hay uno. Somos creados y Dios no es creado. Con lo cual Él, si crea, no puede crear algo increado. O sí lo podía creer, no, yo creo, no sé, yo creo que no, bueno, no sé, estoy yéndome porque Dios puede hacerlo todo, porque es todopoderoso. Pero nosotros somos creados, ¿ok? No somos dioses. Entonces, es un plan de Dios. Y el plan de Dios es que la naturaleza del hombre, por su propia cuenta, peca. Esta es la naturaleza. Entonces, ¿por qué tengo yo pecado? Porque pecó Adán. No, porque soy Adán, porque tengo una naturaleza pecaminosa. No hay ninguno, ¿verdad? Podía decir, oh, ha nacido y no peca. No hay ni uno, todos. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto es lo que está intentando explicar Pablo en esta parte, está queriendo mostrar, si lo podemos decir de una palabra, la esencia o la naturaleza adámica, la naturaleza del hombre, del humano. ¿Ok? Entonces, el pecado es la transgresión y esta la comete el hombre. Al transgredir, llega la muerte. Está claro que no habla de muerte física, ¿verdad? Ya que más adelante comparará transgresión con condenación. Es decir, no está hablando de que mueres físicamente y efectivamente hay algunos que han querido decir que el hombre muere, no se sabe.
Yo estaba investigando muy profundamente y en versículos y tal, y bíblicamente no sabemos si ese Adán de Génesis 2 iba a vivir eternamente. Yo creo que no, porque Dios sabía que iba a morir. Entonces no tenía vida eterna. No hay, si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerto físicamente. Es que eso pecó. Los ISIS no valen. Y Dios sabía que no. Entonces, que entrara la muerte física porque pecó es liar un poco el rizo. No. Y en realidad, la reproducción humana tiene que ver con morir. Por eso, cuando vayamos a cielo nuevo y tierra nueva, no hay reproducción, no hay muerte. Imaginaros que no, desde que estamos de hombres no hay muertos, no cabemos en la tierra. Imposible. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos reproducimos? Porque morimos. Y hay que seguir en la evolución. Entonces, el pecado trae muerte espiritual. Dicho de otra manera, otra forma, separación del hombre de Dios. La forma que tengo para comunicarme con Dios, ya que Dios es espíritu, es a través del espíritu. Si yo estoy muerto espiritualmente, no tengo capacidad para poder comunicarme con Dios. Mi naturaleza me hace pecar y por mi naturaleza estoy muerto espiritualmente. Por esto, lo de los niños se explica claramente. El niño no muere porque sea pecado. O sea, el niño muere siendo niño y no va al infierno. ¿Por qué? Porque viene pecador. No. Él es pecador, sí, pero hasta que no desecha la gracia, hasta que no, el niño cuando nace, según nace de la tripa, no es pecador. Nace con la esencia del pecado, inmediatamente peca. Pero ¿y si ese niño no nace, o nace mal, o se muere a los días? ¿Qué pecado tiene ese niño? Sí. No. El pecado original, ¿quién dice eso? Porque dice aquí que porque pecó uno, cuidado, ¿vale? Entonces, por eso la gente, ahí los judíos decían que los niños, como no podían aprender la ley, no podían cumplirla, los niños estaban condenados, todos los que morían. Muchas personas en algunas religiones lo dicen igual, porque dicen, no, el pecado lo hace todo hasta que no aceptan a Cristo, no se pueden salvar, y si no ha aceptado a Cristo, se han muerto. Y luego está en la parte en la que dice, no es posible, si Dios es justo, ¿cómo va a juzgar a un niño que no ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio? Eso no es justo, ¿verdad? Entonces ahí hay una laguna que no sabemos, pero que realmente se puede ver con esto. El pecado es la muerte. Es decir, a mí no me pueden juzgar por el pecado de Adán. A mí me tienen que juzgar por mi pecado. ¿Ok? Es evidente que todos pecamos. Es parte de nuestra naturaleza. No sería justo que fuéramos condenados sin haber transgredido, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que todos nacemos con esta naturaleza y por ella pecamos y estamos muertos, separados de Dios. Ahora, nos desvía la atención a Adán y parece que Adán tiene la culpa y que nosotros, no. Nosotros tenemos la misma naturaleza que Adán y por eso pecamos. Por eso pecó Adán, porque tenía esa naturaleza. Y Dios le avisó, no se te ocurra pensar, no te ocurra dirigir, no se te ocurra comer del fruto, te aviso, porque mueres. Murió, ¿ok? Como todos morimos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Ok, esto es también, hay que entender. Pablo necesita volver a iniciar el asunto de la ley. Los judíos entendían que el pecado era la transgresión de la ley. O sea, ¿qué es pecado? La transgresión de la ley. ¿Por qué me condenan? Por transgredir la ley. Entonces, ¿qué sucede antes de que no existiera ley? Entonces, ¿pero qué pasa antes de Dios diera la ley? El pecado existía, pero al no haberse indicado la ley, no se podía inculpar por ella. Nuevamente, el concepto universal de la ley como absoluto para la condenación vuelve a surgir.
La muerte no es por el incumplimiento de la ley, sino por el pecado que habita en el hombre. Por esto la ley no salva, ni mata. En realidad la ley lo que nos está mostrando es nuestra naturaleza. Entonces, la ley vino a mostrar nuestra naturaleza pecadora por la que estamos muertos espiritualmente. No lo entendemos, entonces Dios dice, vamos a ver, para que lo entiendas, si haces esto, si haces esto, si haces esto, si haces esto, estás muerto. Ah, estoy muerto. Porque es con la ley. Y la gente, mira este que iba y decía, ¿qué tengo que hacer? El joven rico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Cumplir la ley. La cumplo desde niño. Ah, ahí vemos, ¿no? Esto pasa. ¿Sí? A ver, y ahora vamos a enumerar la ley. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta la llegada de la ley, la muerte reinó. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana era pecadora y pecaba, moría. ¿Ok? ¿Nacemos muertos? No. Yo pienso que no nacemos muertos. Morimos en el mismo momento de nacer en nuestra naturaleza cuando transgredimos, seamos conscientes o no seamos conscientes, porque ¿os acordáis de la primera vez que pecasteis? Yo no, yo no soy consciente. A lo mejor pequé cuando era bebé, yo qué sé, no tengo ni idea, pero no fui consciente, pero claramente mi naturaleza me lleva al pecado y muero. Entonces, no obstante, reinó, dice, desde Adán, dice, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Dice, no es el tipo de transgresión la que nos produce la muerte. Esto es, a veces también sacan la doctrina de que si el pecado de muerte, pecado de no de muerte, pecado gordo, pecado no tan gordo. Entonces, no es el tipo de transgresión las que producen la muerte, ¿verdad? ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Bueno, algunos dicen que podría ser la desobediencia. Y el hilo por el que continúa Pablo, pues parece que se está definiendo esto. Por la desobediencia de uno todos murieron, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, que Adán fuera figura de Jesús, que es la última frase, dice, el cual es figura del que ha de venir. Adán es figura del que ha de venir. ¿Qué Adán? ¿De qué Adán está hablando ahora? Está hablando del Adán, del humano que crea Dios unido a él. Ahora, es imagen, dice, es figura, no es igual, pero es figura del que había que venir. ¿Qué figura tiene Adán con Jesús? Estaba sin pecado con relación con Dios. Esa figura la tiene Jesús. Él vino sin pecado con relación con Dios. ¿Qué figura tiene Jesús con Adán? Es 100% hombre. Ahora, ¿son iguales? No. Adán no era Dios. Adán era hombre. Solo hombre. Jesús sí era Dios. Lo único que vino como hombre, 100% hombre, despojando su deidad, pero era Dios. El ministerio y la obediencia de Jesús es que decidió obedecer al Padre, morir en la cruz como hombre, ¿verdad? Pero eso no son iguales, ¿eh? Eso de primera Adán y segunda Adán hay que tener cuidado. Primer Adán es la creación de Dios. Segundo Adán es la creación del cuerpo, en donde Dios haría su sacrificio para poder justificar al primer Adán, al hombre pecador. Entonces, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es evidente que el don de Dios no puede compararse con la transgresión. No se puede comparar, ¿verdad? Las consecuencias de la transgresión es porque cada uno realiza la transgresión y por eso morimos. Mientras que la gracia llega de forma inmerecida.
diferencias, ¿verdad? La transgresión no es algo que Dios haga que yo haga. No, 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 no. La transgresión la hago yo por mi propia cuenta, por mi propia voluntad y a través de lo que yo hago viene la consecuencia, viene la muerte. Ahora, el don no es por lo que yo hago, ¿verdad? Es por la gracia. Llega por algo inmerecido. Lo que viene a mostrar Pablo es que la naturaleza del hombre, la naturaleza adámica que estamos hablando, ¿verdad? Trae la muerte a muchos, no a todos. Fíjate que no dice a todos, a muchos, trae la muerte a muchos. ¿Por qué? Todos nacemos pecadores, todos tenemos esta naturaleza y morimos, pero no todos vamos a terminar muertos. Algunos van a ir a vida. Entonces, dice, la muerte a muchos, no a todos, ya que aquellos que sean alcanzados por el don y la gracia a través de Jesucristo pasarán a vida eterna. Y ahora lo remarca más esto. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que ha sucedido como consecuencia del pecado de Adán, del pecado de la humanidad, del pecado de la naturaleza humana, es por completo secundario. Muerte, juicio y condenación siguen de manera inevitable y justa al pecado. Es justo. Sin embargo, lo que ha sucedido por consecuencia de Cristo es muy distinto. En lugar de condenación, Cristo trae justificación. La condenación fue el resultado de un pecado, pero la justificación viene tras una multitud de transgresiones. Nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que cuando Dios dio la ley, amén, nos vemos. Cuando Moisés cuando Dios dio la ley a Moisés, lo dio de esta forma. Mira, si vosotros cumplís la ley, tendréis bendición. Pero si transgredís alguno de los mandamientos, tendrás maldición. Es decir, no es que yo cumplo algún mandamiento y tengo bendición por ese mandamiento y si incumplo alguno, pues no, es que tengo que cumplir toda la ley para poder tener bendición. Pero si hago solo un pecado, uno, aunque me estoy esforzando para cumplir todo lo demás, uno solo, dice Santiago, me hago culpable de toda la ley. Es decir, por eso dice que un solo pecado nos lleva a la muerte. Pero la muerte de Jesús trajo mucho más. ¿Por qué? Porque trajo justificación a todo el pecado. Esto cuando uno lo entiende se produce mucho gozo, porque es algo que nosotros no podemos ni hacer, ni entender, ni valorar, o sea, es algo que no llega a nuestro entendimiento humano, ¿verdad? Esta bondad tan grande de decir, no, vamos a ver, no te cuento nada de lo que has hecho. No es que me perdone uno, dos, todo el pecado. El don es la justificación es para justificarme completamente. No me justifica de este, y de este, y de este, y este todavía me queda pendiente. Por eso dice que es mucho más grande, ¿verdad? El don es mucho más grande que la transgresión. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Que por una transgresión venga el pecado y con ella la muerte es algo natural. Bueno, eso lo hemos visto ya. Vale, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estos dos versículos vienen a ampliar lo que ha dicho en el capítulo, en el versículo 12. Son similares, tienen una estructura que dice, así como, así también. Así como Adán, así también. Y en los dos versículos, pues dice dos cosas distintas. Adán cometió una transgresión, desobedeció. Por el contrario, Cristo llevó a cabo un acto de justicia, obedeció. Mientras que Adán se apartó de Dios y y violó su mandamiento, Cristo se volvió hacia su Padre e hizo constantemente su voluntad. El siguiente acto de justicia sugiere que Pablo tiene en mente una sola manifestación de obediencia de Cristo a su Padre, probablemente el sometimiento a la cruz. No está hablando de que fue obediente en todo, sino que fue obediente, fue a la cruz. Fue el mandato, ¿verdad? Que es por lo que sudaba sangre y todo esto, ¿verdad? El pecado. En realidad, el ministerio de Jesús no fue ser obediente. Claro, fue obediente, porque si no es obediente no puede cumplir su mandato. El mandato de Jesús fue pagar el pecado del mundo en una cruz. ¿Eh? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí hablamos de que Pablo conocía la importancia de que tenía la ley, ¿no? Para el pueblo judío, y la iglesia romana había montones de judíos. Si Pablo estaba dando a entender que la justificación de Jesucristo es el único acto que nos acerca a la gracia de Dios, ¿qué importancia tenía la ley? ¿Y por qué Dios se la dio al pueblo escogido? Esto es un poco lo que viene a decir. No es que la ley entre dentro de lo que es el fundamento de la salvación, sino que Pablo está trayendo la lógica a esa mente que está diciendo, oye, es que está saltándose la ley, que no está la ley, que la ley, pero si yo, la ley es la que me tiene, si yo cumplo la ley, y por eso muchas veces nosotros mismos estamos, es que yo en Cristo cumplo la ley. ¿De dónde van a cumplir la ley en Cristo? Tú no puedes cumplir la ley, ni antes ni después de Cristo. Es que la ley no viene para salvar, la ley no viene ni para tampoco condenar. Lo que te condena es el pecado, la muerte. Antes de la ley había muerte. La muerte no vino para, ahora, a partir de ahora la ley me salva o me condena. No, la ley no. Entonces, como tiene en mente, saca el tema. Entonces, Pablo está indicando el papel de la ley para aumentar el contraste de la gracia. Es decir, la ley trae un contraste para la gracia. La ley demostró la abundancia del pecado. Fíjate cómo solo hombre. No podemos, mira, todas las cosas malas que hacemos. Y hace el contraste. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Qué pecadores somos! Entonces esto aumenta el tamaño de la gracia. Porque sí, muchos pecados, pero la gracia los perdona a todos. Eso no quiere decir que podamos pecar, ¿eh? Cuidado con esos pensamientos. Entonces, la ley demostró la abundancia del pecado en el humano. Y esto aumentó el tamaño de la gracia de Dios al perdonar todas las transgresiones conocidas a través de la ley. ¿Ven? Bueno, todavía nos queda el capítulo 6 es muy importante. Luego el 7 tiene un tema aún más importante para conocer nuestra naturaleza humana que todavía está en nosotros cuando nacemos y tenemos y vivimos en el espíritu. Entonces, el capítulo 6 que lo vamos a dividir también en dos partes, ¿verdad? La semana que viene, del 1 al 12 y luego la otra. Entonces,
nos va a ayudar un poco más en este asunto del pecado, la gracia, la justificación. Entiendo que mentalmente tengamos un cacao todos porque nos están metiendo muchos términos y muchas cosas y la mente tiene sus propios almacenes, ¿verdad? Que trabajan constantemente para traernos esto. Pero lo que tiene que mostrarnos y llevarnos este texto, esta palabra, es a la seguridad en la que estamos, no por lo que somos pecadores, no por lo que hacemos, que no podemos hacer absolutamente nada para justificarnos, sino por la naturaleza de Dios y cómo opera Dios para podernos sacar y llevarnos a esa seguridad en Dios. Amén. Y así pues uno estar tranquilo y no tranquilo, porque tranquilo no estamos, este es un camino de angosto. Estamos más dispuestos y más para poder atender y las obras, ¿verdad? Que Dios ha preparado de antemano para todos los que caminan por este camino angosto con Cristo. Voy a parar esto.